Bien, continuando con el último video de la unidad 2, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta, por ejemplo, vamos a analizar los elementos. En primer lugar, una línea entrecortada significa que una señal electrónica, una línea con dos rayas juntas o una señal neumática. Y por tanto, aquí va a transcurrir gas, ¿cierto? En el momento que dice una señal neumática, gas. ¿Qué tipo de gas? Habría que especificar dónde. En la hoja de especificaciones puede ser de nitrógeno, puede ser aire comprimido. Por lo general, cuando uno especifica, se asume que es aire comprimido. En todo caso, todo ello se especifica en la tabla. Como había mencionado en diapositivas anteriores, daba a conocer cada una de la nomenclatura para las líneas de conexión. Veamos esta de aquí, TT, que significaría temperatura transmisor. Entonces, un transmisor de temperatura. TRC, T de temperatura, R de registrador, registro, ¿ven? Porque ya no puede ser la primera columna porque ya está ubicada en la segunda. Segunda R, y la que continúa registro. Y la C ya está ubicada en la tercera posición. Busquemos en la tabla la primera libre. 2, 3, control. Entonces sería un control registrador de temperatura. Este dispositivo va a permitir un control, registrar y, ¿qué cosa? La temperatura, ¿ya? Ahora bien, de este producto tenemos el símbolo de una válvula y de otros referente al proceso. Ahora bien, verán, cada vez que todos estos instrumentos y medición llevan una información, ¿no?, de lo que están midiendo, de la señal ubicada en el medio controlado, esta señal es enviada a través de instrumentación y medición, la etapa 2 del nivel jerárquico de un sistema automatizado, es enviado a un sistema, a un controlador, ¿ya? A un controlador que puede ser un PLC u otro dispositivo, un microcontrolador, que sea. Puede ser que vaya a ese. Va a ir a ese, mejor dicho. Y este dispositivo, este controlador, generará en la salida un resultado o una señal de mando, denominada señal de mando, ¿no?, para el actuador. ¿Cuál podría ser el actuador? Podría ser una válvula de control, podría ser una bomba, podría ser un motor, podría ser incluso una alarma, para encender o apagar una alarma, o para activar una alarma, un dispositivo de seguridad, como vimos. Este dispositivo de seguridad puede estar controlado por, bueno, los dispositivos de seguridad no, ellos son independientes y actúan en función al evento, más no a las señales de mando, porque por eso son seguridad, son independientes de lo que sucede. Entonces, más bien se regulan en función a su configuración interna. Pero este control sí puede dar señales de alarma como luces u otra información de otro tipo de actuador. Ahora bien, ¿qué hay dentro del controlador? Porque bien, le llega la señal del transmisor, le llega la señal de un actuador, de un convertidor. Incluso internamente se puede configurar un contador o un temporizador, o puede colocarse como elementos externos que igual van a llegar al controlador, como entradas. Entonces, ¿qué tiene el controlador? ¿Qué es el controlador? Verán, el controlador internamente tiene un sistema de control, decirlo así, donde va a tener alguna programación. Esta programación puede ser a lazo abierto o a lazo cerrado. Si el sistema es completamente automatizado, ténganlo por seguro que será a lazo cerrado. Si es automatizado y requiere de la intervención del operario, pues será un lazo abierto. Entonces, esta parte del diseño de un controlador en función a los parámetros de entrada y uno de referencia, en este caso un set point y el proceso de la variable, si ven, o parámetros de entrada, se debe aprender a diseñar, a realizar la estrategia en función de varios tipos de sistemas de control que existen en la actualidad y que aún se estudian y se investigan. Esta parte no forma parte de nuestra asignatura, pero quiero que tengan claro de que los sistemas de control, ya el estudio está en el nivel 3. ¿Recuerdan el nivel? El nivel 3. Ahora nosotros estudiamos al proceso industrial, lo que nos ofrece y lo que medimos en él, ¿ya?, a través de la instrumentación y medición del proceso industrial. Y aquí también consideramos la ubicación del controlador, qué más, qué información le va a llegar y demás. Pero la programación del mismo, que se estudia en base a, incluso hay una asignatura que se llama sistemas de control, igualito, básico, intermedio, avanzado y ya después especialista. Entonces,
Ese ya es otro nivel, que a su vez se recolectan datos, ya se conecta, ya aquí ya hay una conexión de hombre-máquina, porque en la máquina podemos nosotros interpretar como usuarios la información que nos dice la máquina. Ya, entonces tenemos aquí, continuando, habíamos quedado en ya. A eso se refieren los sistemas de control. Eso no es parte del estudio de esta materia, pero deben considerar que existen y que probablemente lo vean en otra asignatura y deben tener en consideración cuál es la relación con los dispositivos de instrumentación, que también el controlador es un dispositivo de instrumentación. Sin embargo, la programación interna del mismo también forma parte de la instrumentación porque está del nivel, ¿no es cierto? El nivel del modelo piramidal de un sistema automatizado, pero es enfoque de otro estudio, porque así también tiene una cobertura de una asignatura y más, ¿ya? Y bueno, eso sería todo de esta unidad. 2 tienen un deber que será considerado como su elección. ¿Cuál van a hacer? Van a explicar los procesos industriales que doy a conocer a continuación, ¿ya? Van a colocar las tablas, los significados, todo. Incluso las líneas de conexión, y luego van a hacer una pequeña narración sobre lo que está ocurriendo en el proceso, lo que ustedes consideren que ocurre en función a lo que indica cada una de las nomenclaturas. ¿Ya? Quiero que aprendan a interpretar. Recuerden que estamos en una fase de interpretación de un diagrama de instrumentación. No estamos en una parte de diseño, elaboración, implementación, no. Solamente estamos en una parte de interpretación. Cuando ustedes vayan, se gradúen y trabajen en una planta, el dueño les entregará un plan. Ustedes dirán, ¿dónde estoy parado en esta planta? Pues les entregarán un plan. Ven el plano y se sentirán perdidos. ¿Qué cosa es esto? Pocos de símbolos, no entiendo. No, ese no será su caso porque lo van a entender correctamente ya que hemos estudiado eso. ¿Ya? Entonces, bueno, la siguiente clase tendrán que subir en la plataforma del instituto el deber que les estoy mencionando, que corresponde al análisis de este primer ejercicio. Deberán poner cada símbolo. Verán que aquí, por ejemplo, el círculo, ¿qué significa? Recuerden que lo analizamos. La válvula, el círculo con una raya en medio. Aquí en este caso no existe un símbolo computacional, si no lo pone, pero tenemos un tanque, tenemos una línea de flujo, tenemos una línea de presión neumática, ¿sí ven? Una de electrónica, cada uno tiene su propio símbolo. Acá otra vez también tenemos, y cada uno pertenece, por ejemplo, a una familia determinada. Estas familias ya los habíamos analizado, pero para que tengan una idea, déjenme ver si el de acá está con numeritos, aquí no, y acá sí, ya. Expliquemos eso porque es importante aclarar. Verán, cuando una persona, vemos en un sistema de control, digamos aquí 115, 115, 115, nos damos cuenta que estos pertenecen a la familia 115. Sin embargo, acá tenemos 117, 117 y ahí termina. Estos dos pertenecen a la familia 117. Por acá tenemos 114, 114, 114. Sigan el mouse, ¿no? Pertenecen a la familia 114. ¿Qué hay de común entre estas tres partes que acabo de mencionar? Lo común es que hay un controlador. Cada controlador internamente va a tener un lazo de control, justo lo que les había mencionado aquí. ¿Sí ven? Ese lazo de control puede ser abierto, puede ser cerrado. Indistintamente del lazo de control que sea, es una familia de control, una familia controladora. Entonces, esa familia tiene un nombre. Yo tengo una familia de mi apellido Muñoz Jarán. Entonces ustedes tendrán su propia familia, otra familia. Igual somos personas, ¿no es cierto? Todos somos semejantes entre nosotros. Pero con diferentes familias. Y nos regimos bajo diferentes, digamos, directrices, porque tenemos cada uno nuestra propia cultura, propios principios, que quizás sean semejantes, obviamente, pero cada uno tiene su propia familia. Lo mismo ocurre aquí. Estos instrumentos intervienen en este proceso, pero con su propio controlador. Él indica, le da señales a este controlador, lo mismo da una señal de mando a esta válvula, que pertenecen a la misma familia. 114, por ejemplo, todos ellos tres pertenecen a esta otra familia. ¿Me dan cuenta que, por ejemplo, 118, cada vez que existe un controlador, existe una nueva familia? Ustedes dirán, pero aquí dice FT, y por acá también en la 111 dice FT. Estamos hablando del mismo instrumento, un instrumento de transmisor de caudal o de flujo, ¿verdad? Dirían, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Verdad? Pues no, efectivamente, son semejantes. Como los humanos, todos somos semejantes. Pero, cada uno tiene su familia. Es decir,
que este de aquí no le rinde cuentas al 118, por ejemplo. Le rinde cuentas al controlador 111. Cada vez que exista un controlador, va a existir una nueva familia. Y cada instrumento de medición, o cada instrumento, sistema de instrumentación, va a pertenecer o le va a entregar información o va a generar información a ese controlador, porque a ese controlador le debe respuestas, por decirlo así, ¿ya? Entonces es importante analizar eso. Ya habíamos visto que si en una misma familia existen dispositivos de iguales características, se le añade un sufijo de A, B para diferenciarlos, ¿ya? Eso lo habíamos analizado en las primeras diapositivas, pero ahora podemos concatenar todo lo estudiado. El deber tendrán, para facilitarles, estudien los procesos por familia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un controlador tenemos un transmisor de caudal que toma la señal de presión, ¿no? Del caudal, perdón, del tanque, que está alimentado porque esta presión es generada por una bomba que es medida por este transmisor de presión, de flujo de caudal. El transmisor sabemos que convierte una señal a una señal estándar. Recuerdan las señales estándar que recepta un controlador. Un controlador no puede receptar señales si no se encuentran en señales estándar. ¿Cuáles son estas señales? Neumática 3 a 15 PSI, de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 5 volts. No puede receptar otro tipo de señal, él no lo entiende, simplemente es así. Personas somos así, ¿no? Pues el controlador es así. Alguien debe convertir esas señales. Puede hacerlo un convertidor o un transmisor. Por eso siempre encontrarán al lado de un controlador un convertidor o un transmisor. Ambos tienen esa capacidad, solo que el transmisor tiene más virtudes que el convertidor. Igual cada uno va dependiendo de su aplicación. Ahora bien, por ejemplo, aquí determina el caudal, este transmisor, y le da esa señal en señales estándar a este controlador. Finalmente, en función de ese caudal, el controlador dirá a esta electroválvula que debe abrir o debe cerrar. ¿Se dan cuenta? Y con eso alimenta a esta columna. ¿Se dan cuenta? No hace más, esa familia se encarga de eso. Entonces, por eso es una familia llamada familia 111. Ahora bien, algo que hay que considerar es que si yo tuviese dos transmisores de caudal, qué sé yo, otro por acá, este sería FT-A y otro por acá sería FT-B. De haber dos de iguales características en la misma familia. En este caso, como no lo hay, no es necesario, ¿ya? Entonces el deber consistirá en explicar todas las nomenclaturas de todas las líneas, los dibujos, todos los símbolos que ustedes ven aquí, más las nomenclaturas, escribir qué significa, y así también, esta es una resistencia de diferencial de temperatura, por ejemplo, RTD, ¿ya? Así también deberán luego hacer una narración de qué significa que ocurre, qué creen que significa que ocurre lo que sucede en este proceso, ¿ya? Eso sería todo y muchas gracias. Que pasen muy bien.